Como conocimientos previos, ¿no? Continuando con el desarrollo de otitis media aguda, tenemos que conocer primeramente la región en la cual vamos a empezar a estudiar. El oído es un órgano que está constituido por el oído externo, ¿no? Constituido a la vez por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Luego tenemos el oído medio, en donde tenemos como límite la membrana timpánica, ¿no? Y ahí vemos la caja timpánica, que es el objetivo de estudio de la otitis media aguda, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de la caja timpánica existe la cadena osicular, ¿no? Que posteriormente vamos a ver que sirve para la transmisión del sonido, ¿no? Formada por huesillos, martillo, yunque y estribo, que van a ir hacia la ventana oval y redonda. Otro reparo anatómico importante aquí es, dentro de lo que es la caja timpánica, ¿no? Una estructura que se denomina la trompa de Eustaquio, ¿no? Que nos va a servir para nosotros explicarnos la fisiopatología de la otitis. Siguiente. La siguiente lámina, por favor. Bien, otro de los conocimientos previos que son importantes con que ustedes conozcan es la membrana timpánica, que es la estructura que nosotros vamos a ver al realizar la exploración, ¿no? del oído medio, ¿no? Vemos que esta membrana timpánica, ¿no? Que se encuentra al fondo del conducto auditivo externo, ¿no? De todo el conducto, es lo primero que vamos a visualizar cuando realizamos el estudio otoscópico. O sea, con un otoscopio, nosotros vamos a poder obtener los datos, ¿no? Que nos van a servir para un diagnóstico de cualquier problema que haya en otorrino. Tenemos que esta membrana timpánica, ¿no? Tiene algunas características. Se encuentra inserta en el hueso timpanal, ¿no? A través del ánulus timpánico, ¿no? Y dentro de ello vemos que está constituida, pues es de un color blanco nacarada, ¿no? Y que va a estar formado por estructuras que se encuentran por detrás de la membrana timpánica, como son el hueso martillo, ¿no? El martillo, aquí vamos a ver el relieve del martillo, ¿no? Muy cercano, y hacia la parte inferior, en uno de los cuadrantes, tenemos el cono luminoso de Politzer, ¿no? Que se encuentra indemne en un tímpano o en un oído de características normales, ¿no? Luego, el humbo, que es la parte medial, ¿no? En donde hace relieve también el martillo, aquí en esta zona. Aquí en esta parte tenemos la pars flácida hacia arriba, ¿no? Y otra área de la membrana timpánica que se denomina la pars densa, en cuadrante inferior. Bien, acá tenemos una imagen de un tímpano normal, ¿no? De características normales, ¿no? Y en donde nosotros vamos a identificarlo así, ¿no? Al realizar la revisión otoscópica, ¿no? Esto es muy brillante, el reflejo luminoso de Politzer, y el relieve del martillo nuevamente acá vemos, ¿no? Y por detrás vemos las características de una membrana timpánica, pues, que no observamos niveles, como ya lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo se explora esta membrana timpánica? A través de la otoscopía, ¿no? Y se le hace realizar al paciente una maniobra que es la maniobra de Valsalva, que significa taparse la fosa nasal, ocluir la fosa nasal y soplar, ¿no? Entonces, en esa forma vamos a ver la movilidad de esta membrana. ¿Bien? Entonces, continuamos, por favor. Asimismo, es importante, creo conveniente, que ustedes identifiquen cómo va a ser la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio en el adulto y la trompa de Eustaquio en el niño, ¿no? Vemos, ¿no? Cómo hay diferencias, ¿no? En el caso del niño, es una trompa que es más corta y es más horizontal, ¿no? Y debido a esto es que se produce con mayor frecuencia este cuadro clínico, ¿no? Por la cercanía, ¿no? A esa zona y el hecho de que hay otros factores como son la lactancia, ¿no? Y al ser más corta y más horizontal, va a haber un reflujo por esta zona, ocasionando todo el cuadro clínico. Bien, seguimos.
Entonces, ahora sí ya ingresamos a lo que es en sí el tema, ¿no? ¿Qué cosa es la otitis media crónica aguda? Otitis significa inflamación. Media viene del oído medio, ¿no? Que es la caja timpánica. Y aguda, ¿por qué? Por las mismas manifestaciones clínicas que vamos a observar. Entonces, es un proceso séptico, ¿no? Hay una sepsis que es de carácter inflamatorio, ¿no? Del recubrimiento del mucoperiósteo, ¿no? O sea, la parte mucosa y la parte del periósteo, porque está muy cercano al hueso, ¿no? Al hueso al mastoides, de estas cavidades del oído medio. Esta patología puede ser producida por bacterias o puede ser producida por virus, ¿no? Eh, Dentro de la definición consideramos que es un proceso reversible, es decir, ocurrido todos los procesos, todo el proceso de la otitis media aguda y pasando por los diferentes estadios y manifestaciones clínicas, la membrana timpánica y todas las cavidades del oído medio se van a recuperar en toda su totalidad, ¿no? Ad integrum, como se denomina. Entonces, es considerada como una urgencia pediátrica dentro de toda la casuística, ¿no? La más frecuente en caso de los niños. Vamos a ver que existen también algunos factores de riesgo, y estos factores de riesgo vamos a considerar en el ambiente, ¿no? Los niños que van a estar sujetos a la asistencia a guarderías debido a la acumulación de niños, ¿no? Al número de niños que es mayor pues que en el estado normal, ¿no? Entonces, eh, eso va a producir también que haya una contaminación y un factor ambiental. La lactancia materna, cuando esta es ausente o es menos de 3 meses, en el cual el niño va a tener cierto estado de inmunocompromiso, ¿no? La exposición al humo del tabaco, ¿no? Como son fumadores pasivos los niños, entonces también va a constituir un factor ambiental. En las etapas de invierno, ¿no? Donde el frío es mayor, también se va a producir, ¿no? Por un problema de desencadenamiento de un resfrío previo que va a ocasionar este tipo de problemas. Ahora, en cuanto a lo que son los factores del huésped, hola, ¿qué fue la imagen? Hola. Bien, en lo relacionado a los factores del huésped, o sea, del paciente, tenemos factores genéticos, las inmunodeficiencias, estados de atopia, el reflujo gastroesofágico que empeora los cuadros también, ¿no? Y son factores de riesgo para una inflamación a nivel de la trompa eustaquio y consecutivamente la génesis de la otitis. Las malformaciones congénitas, en caso de niños que nacen con paladar hendido, labio leporino, en los niños con síndrome de Down, ¿no? Son factores de huésped. Bien, hace un momento hablábamos que la etiología, ¿no? Va a ser dada por infecciones virales, ¿no? Dentro de ellos el más frecuente es el virus sincitial respiratorio, seguido del parainfluenza e influenza. En el caso de las bacterias, ¿no? Representa también un 58% y el más frecuente tenemos el Streptococcus pneumoniae, seguidamente del Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Existen otros agentes bacterianos que son en menor proporción y que van a estar aquí incluidos los estreptococos del grupo A, Staphylococcus aureus y microorganismos gram negativos, como el caso de la Pseudomonas aeruginosa. Bien, la fisiopatología de la otitis media aguda, tenemos que, a ver, el oído medio va a ser una cavidad, ¿no? Que va a estar ubicada anatómicamente en la porción petrosa del hueso temporal, ¿no? Y va a estar limitada, como hace un momento vimos también, por la membrana timpánica, que lo va a separar del conducto auditivo externo y medialmente se va a comunicar con la faringe, ¿no? A través de la trompa faringotimpánica o la trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces, esto llega aproximadamente a nivel de la rinofaringe. Entonces, ¿para qué va a ser, cuál va a ser la función,
de esa trompa de Eustaquio va a ser mantener las presiones, ¿no? Entre la presión atmosférica y la presión que se encuentra en el oído medio. Entonces, la otra función que va a tener es la de prevenir el reflujo proveniente de la nasofaringe al oído medio, ¿no? En el caso de los niños, por ser más corta, es más proclive a tener el reflujo con mayor frecuencia, ¿no? Y tercero, eliminar las secreciones del oído medio mediante un transporte mucociliar, ¿no? O sea, las vibrisas que se encuentran en ese oído medio, ¿no? Hacen un barrido hacia la parte de la trompa de Eustaquio y elimina así las secreciones que se puedan encontrar. Bien, también hablamos al inicio sobre la membrana timpánica. Aquí vemos nuevamente que es importante, ¿no? Conocer la anatomía de esta membrana timpánica a través de la exploración otoscópica normal, ¿no? Veíamos que existía el relieve del mango del martillo, para la parte del lumbo, la corte del martillo, una par tensa, una par flácida, el triángulo luminoso y el ligamento tímpano-malleolar. Son ligamentos que van a servir de soporte para que estos mantengan la estabilidad a nivel osteomuscular también, ¿no? Son ligamentos y músculos también allí en esa zona, ¿no? Seguido. Vimos también en caso de los niños se observa un ángulo más agudo, ¿no? En esta trompa de Eustaquio en comparación con los adultos. Y esto va a generar una disfunción en la apertura y en el cierre de la trompa, ¿no? La acción protectora normal contra el reflujo se pierde, ¿no? En el caso de estos niños, entonces se va a condicionar, sobre todo en el caso de pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Es el caso de los niños que presentan el síndrome de Down, ¿no? Entonces, esta función de la trompa de Eustaquio también tiene una asociación directa con la función mucociliar o ciliar, ¿no? De todo el tracto respiratorio. Siguiente. Bien. Entonces, vamos a continuar viendo la anatomía patológica. ¿Cómo es que vamos a ver el desarrollo de esta otitis, no? Primeramente, vemos que ingresa, puede ser generalmente inicia con un cuadro viral, ¿no? Y luego esto va a generar todo un cuadro, ¿no? Dentro de inflamatorio, dentro del oído medio, ¿no? Incluida la trompa Eustaquio, la rinofaringe, ¿no? Y vamos a ver que, aquí vamos a ver que se van a dar fases, ¿no? Una fase es la fase supurativa, en cuanto a lo que es otitis, y eso se va a caracterizar por presentar un empiema, es una colección purulenta en la cavidad de la caja del oído medio, también incluye no solamente el oído medio, sino también el mastoides y la trompa de Eustaquio, ¿no? O sea, toda esa zona se va a ver inflamada. Correspondiendo a esto, a algunas etapas, como son la etapa de la hiperemia, ¿no? Es decir, caracterizada por la mucosa del recubrimiento y el tímpano, se van a ver afectados, ¿no? Produciéndose una vasodilatación y un edema, ¿no? A este nivel. Luego viene la etapa exudativa, donde hay vasodilatación por un aumento de la permeabilidad que va a estar mediada por enzimas, ¿no? Hay colección de secreciones en el oído medio y en las células mastoideas. Generalmente se trata de una colección serosa, ¿no? Es decir, aún todavía no se torna purulenta, sino es como un suero, ¿no? Y con diferentes características bioquímicas inclusive. Seguida es la etapa de la supuración, en donde hay un espesamiento del mucoperiósteo, ¿no? Se forma un tejido de granulación y va a haber necrosis también a nivel celular, ¿no? De esta mucosa. Entonces, en esta etapa de supuración vamos a observar una colección purulenta, ¿no? Luego viene el estado de mucoperiostitis, ¿no? Generalmente no va a producir una afectación ósea. Y finalmente la etapa de regresión es la remisión y la recuperación ad integrum. Totalmente se recupera toda la mucosa y la parte perióstica, ¿no? De todo el
el aparato del oído medio, ¿no? Seguido. Aquí vemos algunas imágenes en donde nos van a graficar cómo vamos a observar la membrana timpánica, por ejemplo, cuando es la etapa de la inflamación, ¿no? La tubotimpanitis, el tímpano rojo, vamos a ver aquí en esa zona, ¿no? A la otoscopía vamos a ver una hiperemia, ¿no? Sobre el mango del martillo, ¿no? Y vamos a ver que también el reflejo luminoso va disminuyendo. Cuando le hacemos la otoscopía neumática, es decir, colocamos un insuflador, ¿no? En el otoscopio que nosotros utilizamos para hacer la otoscopía, ¿no? Y le ingresamos aire, que es similar a la maniobra de Valsalva que les mencioné, ¿no? Entonces se ingresa aire y vamos a ver que el movimiento de la membrana timpánica, bueno, se encuentra un poco más disminuido, ¿no? Vemos aquí la etapa hiperémica, ¿no? Aquí vamos a ver, encontrar dolor, malestar general, una fiebre alta en los niños, ¿no? O en los pacientes adultos también. Y bueno, vamos a ver la congestión de la membrana timpánica, se vuelve opaca. Y seguimos en la fase exudativa, en donde vemos ya la presencia de los niveles, ¿no? Total que intensa. Esto va a hacer que el niño pierda el sueño, o el adulto también, ¿no? Porque es un dolor muy intenso. En el niño sobre todo se va a presentar náuseas, vómitos, ¿no? Eh, artralgias, ¿no? Y la fiebre es muy elevada aquí. Sube más todavía la fiebre y vamos a ver pues que los relieves anatómicos se van perdiendo, ¿no? O sea, ya no vamos a ver triángulo luminoso, no vamos a ver el mango del martillo, ¿no? A diferencia de las imágenes previas que habíamos estado viendo. Luego viene la etapa supurativa, en donde la fiebre es mayor o igual a 40 grados en algunos casos, ¿no? La total que es muy intensa, hay como una sensación pulsátil dentro del oído, ¿no? Y cuando nosotros observamos a través del otoscopio, vamos a ver una membrana timpánica bombada, roja, hiperémica, tensa. Nosotros hacemos la maniobra de Valsalva, ¿no? Que sople tapándose la nariz, ¿no? Y vamos a ver que la membrana timpánica está inmóvil, no se mueve. En algunos casos vamos a ver que hay un exudado por detrás de esta membrana timpánica y se observan niveles líquidos también, ¿no? Asimismo, también vamos a observar otra manifestación clínica como es la hipoacusia. ¿Qué significa hipoacusia? Es la disminución de la percepción auditiva, ¿no? En este caso solamente vamos a ver una hipoacusia de tipo conductivo, que significa que el sistema de la conducción está afectada. Como un paréntesis, ¿no? Como un alcance, les diría que existen dos tipos de hipoacusia. Una hipoacusia, ¿no? Que se produce cuando hay algún obstáculo en el pasaje de la conducción del sonido, que va desde el pabellón, conducto auditivo, membrana timpánica, caja timpánica, ¿no? En este caso hay líquido. Entonces, el paciente presenta una hipoacusia conductiva. El otro grupo de hipoacusias son las hipoacusias neurosensoriales, en donde ya hay una afección del nervio, ¿no? Pero en este caso solamente es la parte anatómica. Hipoacusia conductiva es como si tuvieras un espacio, una caja, ¿no? En donde está afectada solamente la parte anatómica, más la luz está en buenas condiciones, ¿no? Algo así. Entonces, vemos que la parte neurosensorial está totalmente conservada aquí en este caso. Seguido. Bien, el cuadro clínico. Otalgia, ya lo dijimos, asociada a los signos inflamatorios. Observan ustedes esta membrana timpánica, muy diferente a la membrana timpánica que vieron al inicio, ¿no? Para que la puedan diferenciar. Vemos el enrojecimiento que se produce aquí a nivel del mango del martillo, bordeando todo el ánulus timpánico. Vemos asimismo que aquí se observa algo del mango del martillo, pero ya el umbus prácticamente desaparece acá, ¿no? Tenemos la paraflasia tensa y aquí observamos detrás de la membrana timpánica que es transparente niveles, ¿no?
o sea, en la caja timpánica ya hay un contenido líquido que ustedes pueden evidenciar, ¿ya? Entonces, frecuentemente dice durante la evolución de una infección respiratoria viral, ¿no? Todo empieza con un cuadro viral. Los síntomas más frecuentes son otalgia, el dolor es a medida que va avanzando el cuadro clínico, la otalgia se hace más intensa, la fiebre también, ¿no? Irritabilidad. Estos son síntomas que nos van a identificar un cuadro agudo y que lo va a diferenciar del cuadro crónico, en el cual no vamos a ver ya casi dolor y tampoco va a haber fiebre, ¿no? La irritabilidad como parte del cuadro general del paciente y los signos clásicos van a ser ya en alguna etapa en la cual la presión de las presiones son muy altas, ¿no? A nivel de la caja timpánica también va a haber una microperforación de esta membrana timpánica y va a emerger el líquido. Esa emergencia del líquido a través de del conducto, ¿no? Ya esto cae en el conducto auditivo externo, se conoce con el nombre de otorrea, ¿no? Y esa otorrea tienen ustedes que identificar el color de esa otorrea, a veces puede ser cerosa, a veces o líquida y blanquecina, ¿no? O transparente, y en algunos casos ya purulenta, ¿no? Entonces va a haber otorrea o inflamación de esa membrana timpánica. Hay también un ligero engrosamiento, ¿no? Y el abombamiento característico, ¿no? Que pueden encontrar también al realizar la otoscopía. La opacidad. En algunos casos, algunos pacientes pueden presentar bulas, ¿no? Bulas y dar lugar pues, a otro tipo de cuadros clínicos. ¿Ya? ¿Seguido? El siguiente cuadro. Bien. El diagnóstico. Vemos que inicio súbito, líquido en oído medio y signos y síntomas específicos de la inflamación. Los síntomas son la fiebre, cefalea, irritabilidad, tos, rinitis también, anorexia, vómitos y diarrea, comunes en infantes y niños pequeños. La otalgia tiene relación directa proporcional con la edad. Menos frecuente en menores de 2 años y más común en adolescentes y adultos. Bien. ¿Seguido? La siguiente, por favor. ¿Se cambió la PPT? ¿Cómo? ¿Se cambió? No, 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 sigue igual. Sí, ya vi. Ah, espera. ¿Se ve? No. Hola. Sí, doctora, estoy viendo qué pasa. De repente por el tiempo, la, la programación del tiempo. Revisa.
Bien, entonces continuamos. En cuanto a lo que es la otitis, vamos a encontrar que el diagnóstico prácticamente es un diagnóstico clínico. En algunos casos podemos hacer una audiometría y vamos a observar una hipoacusia de conducción, como le repetí hace un momento, ¿no? Ahora, para nosotros hacer el diagnóstico tenemos que tener en cuenta también algunas patologías que nos van a servir para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Dentro de esas enfermedades vamos a tener las siguientes. A ver. Bien, la otitis media serosa, ¿no? Vimos, a ver. Ya. Ahí, doctora, ya está compartiendo una compañera para ver si me puede seguir. Continúa, sí, continúa. Sigue. Ya, ahí quédate. En el diagnóstico. Sí, diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. Sí, queda poquito ya. Entonces, como diagnóstico diferencial vamos a tener la otitis media serosa, ¿no? En el caso de la otitis media aguda supurativa vamos a tener secreción purulenta. Y en la otitis media serosa vamos a tener un líquido transparente. Luego tenemos la otitis media crónica, en el cual ya vamos a ver la perforación del tímpano, ¿no? Y que constantemente va a ser una infección repetida. Y eso se va a dar en una larga data del paciente, ¿no? 1 año, 2, 10 años, 20 años inclusive. Y es muy fácil diferenciar de una otitis media crónica. La meningitis bulosa se va a caracterizar porque la membrana timpánica no va a tener ese deslustramiento, sino más bien se van a formar ampollas o bulas, ¿no? Unas vesículas en la membrana timpánica, ¿no? El dolor es muy intenso, pero es muy diferente a una otitis media aguda. Otro cuadro también es la otitis externa aguda, que ustedes ya han ido estudiando este punto, ¿no? Me parece que han tenido en el seminario que han tenido, han visto algo sobre otitis externa, en el cual también, ¿no? Va a haber un dolor intenso, pero a nivel del CAE, ¿no? Y en algunos casos también la membrana timpánica, el reborde se va a ver afectado. El herpes zóster, ¿no? Aquí también vamos a ver dolor intenso de oído, vértigo en algunos casos, ¿no? Como en el caso del síndrome de Raynaud-Hunter, pero vamos a ver que hay dermatomas que van a estar afectados, ¿no? Es muy característico un herpes, a diferencia de la otitis misma. El siguiente, por favor. Bien. Entonces, aquí vamos a ver lo que está relacionado con el tratamiento. El tratamiento de elección de inicio tenemos la amoxicilina, o en tal caso la amoxicilina con ácido clavulánico. Vemos su mecanismo de acción, ¿no? Los efectos adversos que puede tener, y vamos a ver que las dosis son importantes conocerlas. En caso de los niños tenemos 80 a 90 miligramos por kilo, y en los adultos de 250 a 500 miligramos. Aquí tenemos especificadas en este cuadro las dosis, que son importantes que ustedes las vayan grabando, porque generalmente el estudiante de medicina va a ir colocando anotaciones, ¿no? De tener, una vez que tiene el cuadro clínico y su diagnóstico, va a tener que tener el tratamiento para su paciente, ¿no? Y esto es algo muy práctico para ustedes, para que lo tengan anotadito luego y lo vayan revisando cada vez que fuera necesario, ¿no? Sobre todo en pediatría, en donde se manejan las dosis en forma más precisa. Bien, otra alternativa tenemos la cetrazona, ¿no? Con su dosis respectiva. Como tenemos el dolor intenso en el paciente, el paracetamol se utiliza como un analgésico antipirético, y vamos a ver que en el caso de los adultos se va a dar 1 gramo cada 6 a 8 horas, y en los niños vamos a tener sus dosis por kilo también, ¿no? Entonces, cada 8 horas le vamos a ir administrando, o cada 6 también podría ser, para que vaya aliviando el dolor que presenta, ¿no? Como alternativas tenemos los AINES, el ibuprofeno y otros antibióticos utilizados en otitis media aguda,
También tenemos la claritromicina, ¿no? Macrólido, la clindamicina y la acitromicina, ¿no? Está bien especificado en el cuadro, también las dosis que ustedes pueden observar, ¿ya? Seguimos, por favor. Bien, las complicaciones. La incidencia de complicaciones es relativamente baja para otitis, pueden ser extracraneales o intracraneales, ¿no? En las primeras vamos a tener la otitis media aguda recurrente, es decir, la otitis que se va a presentar cada cierto tiempo en el paciente, ¿no? De una manera continua. Vamos a ver otra complicación. Tenemos la membrana hispánica, ¿no? La perforación y la hipoacusia conductiva. Y dentro de las que son las intracraneales, vamos a observar la mastoiditis, infecciones del hueso temporal, las meningitis y también en algunos casos más severos, las infecciones cerebrales, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es parálisis facial, mastoiditis, perforación de membrana hispánica, hipoacusia conductiva, una parálisis facial, meningitis e inmunocompromiso de los pacientes, en esos casos ya consideramos como una afectación severa en el paciente, ¿no? Y es recomendable, ¿no? Referir, ¿no? En el caso de que ustedes estén ya en el internado o haciendo sus serums, ¿no? Tener en cuenta estos síntomas de alarma que son muy severos ya en los pacientes y que requieren una atención inmediata, ¿no? Entonces, en menores de 2 meses que van a ir a guarderías también, que tienen antecedentes, entonces esos niños, ¿no? Con alto riesgo de complicaciones, es muy importante realizar el seguimiento, ¿ya? Bien. La siguiente. Bien, como conclusiones vamos a tener que la otitis media aguda va a estar muy frecuentemente asociada a la edad pediátrica, ¿no? Y sobre todo a infecciones respiratorias superiores, ¿no? En el tratamiento se deben considerar también todos los factores relacionados, ¿no? Los factores desencadenantes, ¿no? O factores asociados, ¿no? Dentro de ellos considera la etiología, la edad, el estado clínico de la enfermedad, el tiempo de evolución que tiene esta, para nosotros poder tener en cuenta, ¿no? La terapia que vamos a dar. De acuerdo a todas las manifestaciones clínicas, hay un gran porcentaje, ¿no? Que se autolimita, es decir, la enfermedad, ¿no? Se produce y tiene una curva y luego una resolución, ¿no? Entonces, pero un menor grupo, ¿no? Que va a ser infectado por otras bacterias más severas, ¿no? Como por ejemplo el estreptococo neumoníaco, es el más frecuente, ¿no? En cuanto a la etiología bacteriana, va a requerir de antibióticos, ¿no? A dosis altas, ¿no? Y sobre todo, también, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pacientes también pueden estar afectados por Moraxella catarralis, Haemophilus influenza, ¿no? Y van a requerir otro tipo de fármacos, antibióticos también, inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin del tratamiento? El fin del tratamiento es acortar la duración de los síntomas, ¿no? Que se evite recurrencias y que también se evite las complicaciones en los pacientes, ¿no? Entonces, ese debe ser el objetivo nosotros al realizar el manejo de todo lo que es este cuadro de otitis media. ¿Seguimos?